¿Por qué personas mortales se sienten inmortales? ¿Se ha preguntado usted? Algunos emperadores como Marco Antonio, Julio César o Cleopatra sentían con toda su mente ser dioses. Era tanta su creencia que se hacían construir templos, se mandaban a hacer honores seguros de su estado de Dios. Todo el mundo hemos visto cómo existen sin lugar a dudas diferentes tipos de creencias. ¿Existe alguna razón fundamentada para esas creencias? Todos los creyentes defienden sin bases su creencia, desde los que creen en Jehová, Jesús, Buda o hasta en dioses antiguos como Osiris, Mitras, incluyendo el dios actual que compite con Jehová, Alá. Y vamos allá, porque ahora otra creencia es el diseño inteligente. Pero ¿cuál es la razón de que creamos? En realidad, algunos factores, como la cultura, la familia y el lugar en que nazcamos, pueden influir para que tengamos ciertas creencias. Pero esto no explica completamente por qué creemos en X entidad. Los científicos basan la explicación en que se supone que hace miles de años los seres humanos, buscando explicación a los fenómenos naturales, crearon los dioses como una forma de dar lógica a lo no explicable. Sin embargo, mi pregunta va más allá. ¿Por qué unas personas creen más que otras? Por ejemplo, personalmente fui educado en la religión católica, pues mis abuelos inculcaron esa religión a mis padres y ellos a mí. Sin embargo, nunca estuve muy convencido de lo que me enseñaron fuera cierto. Siempre dudé. Y un día, en base a análisis, dejé de creer en esa religión. Sin embargo, muchas personas, y son la mayoría, siguen creyendo en la religión en la que fueron educados, o mejor dicho, entrenados y sugestionados. Eso me metió en el dilema de preguntarme el por qué. La respuesta llegó de manos de un ser extraordinario que me enseñó, entre otras cosas, lo siguiente. Los seres humanos tienen códigos en sus genes desde que nacen. Y estos son dos tipos principales de códigos. Algunos son instalados para creer y otros para no creer. Estos códigos fueron implantados en las personas desde que estaban en el vientre y en algunos casos durante toda la vida los pasa de generación en generación. Es hora que tú analices. ¿Te has puesto a razonar que aunque una persona les ponga la teoría de la evolución, la teoría completa, explicada, y aún así esa persona sigue sus creencias que no tienen nada de lógica ni razón? ¿Te has puesto a pensar, analizar, que esas personas creyentes ven en toda mancha o figura la imagen de su creencia, de su Dios, de su santo? Ya sea en la India, América o China, esto pasa a diario. Curiosamente, todos ellos, en sus diferentes creencias, dan como un hecho lo que ven. Si las figuras que ellos ven son reales, entonces también tiene que ser real el jinete sin cabeza, la llorona, los grises, el chupacabras, el monstruo del Loch Ness, etcétera, etcétera. Porque o son reales todos o ninguno lo es. Los cristianos, llenos de miedo, atribuyen los milagros que no son atribuidos a su Jesús, a Satanás, al no hallarle ninguna explicación lógica. En algunos casos, las personas que uno debe pensar que por su educación universitaria deben ser más racionales, se derrumba esa idea al ver que en el consultorio del más prestigiado médico tienen un crucifijo, una imagen de un santo. Es decir, una persona con bastante preparación académica tiene un amigo imaginario, igual que un bebé de pocos años de vida. Es ahí donde me di cuenta que mi contacto tenía razón, porque aunque se supone que la educación universitaria da más inteligencia, no es así. Se adquiere más conocimiento,
pero inteligencia no. Porque estas personas, aún con su conocimiento, son irracionales y siguen creencias mitológicas que incluso son risibles. La mayoría de la gente creerá en su Dios, su creencia X, sin ver, sin análisis, solo por fe. Y aún los más escépticos creerán por fe en lo que les inculcaron. Algunos solo cambiarán el nombre de su Dios, pero seguirán creyendo en ese Dios. Quizás una persona que fue seguidor de Alá se vuelva seguidor de Cristo. O una persona que creía en los ángeles ahora piensa que los extraterrestres son los ángeles. Solo le cambió el nombre a su creencia. Algunos incluso verán en dibujos antiguos naves extraterrestres o trajes de astronauta, cuando en realidad nada tiene que ver uno con lo otro. En ocasiones cristianos han tratado de convencerme de su creencia en Cristo con el argumento de que Cristo existió, porque si no, los mártires los hubieran dejado asesinar en nombre de él. Es una razón estúpida, porque si esa es una prueba, ellos tendrían que saber que en el año 1620 muchos sufrieron torturas y murieron por defender su fe en Mahoma. Y si a eso vamos, incluso científicos y personas razonables, ateas, murieron por defender su creencia. Para dar un ejemplo, Giordani Bruno prefirió morir que dudar de su creencia en el hecho de que el universo era infinito. La Iglesia Católica lo mató y prefirió la muerte a cambiar su concepto. Esto nos demuestra que esos mártires no tenían una sola prueba de que hubieran visto a Jesús o Alá, era solo algo que llevan dentro que los provoca un fanatismo no racional. Si ponemos atención en ese detalle, aún hoy, en siglo XXI, muchos se matan en nombre de su Dios. ¿Por qué ocurre esto? Que hay más allá de lo mental, de la obsesión, del entrenamiento psicológico que les inculcan los líderes de la religión al fanático seguidor religioso. Si hasta aquí usted ya analizó esto, ahora es tiempo de pasar a otro nivel. Cuando el ser humano evolucionaba, o dicho mejor forma, aprendía, se le impuso una especie de código o gen para poder ser más fácil de manipular por los que eran más inteligentes. Este gen, este código, no puedo decirles si fue instalado por la misma evolución, por la selección natural, o por algún grupo extraterrestre o algún dios, porque cualquiera de estas tres ideas no puedo comprobarlas al 100%. Cualquiera que ha visto que algunos hombres se han enfrentado contra todo, incluso aceptado la muerte por defender nada, porque una creencia es nada, se da cuenta de lo sorprendente que es la creencia. Pero esas personas, las que se dejan manipular, controlar en nombre de un Dios, son los favoritos del gobierno y del sistema. Los que controlan son los que no tienen el código de fanatismo. Son las personas que son diferentes, porque estamos hablando de que hay personas que son creyentes y personas que nunca van a ser creyentes o que van a cambiar de un minuto a otro su creencia porque no están hechas para ser creyentes. Por eso dije, hay unas personas que tienen un código que yo les llamaría de oro, porque este código le da fuerza, voluntad y ascetismo, y son los grandes triunfadores y los que controlan el mundo, incluso en las sombras. El código que voy a mencionar en un momento más es el que se encarga de que las personas sean creyentes, de que sean débiles. Los que tienen el código de oro, el código fuerte, son personas que aunque hayan nacido en la pobreza, con miles de contratiempos en su vida, siempre van a sobresalir y van a ser los triunfadores. A lo contrario, vemos que un sujeto que nace con un código de fanatismo o debilidad, aunque haya nacido en la opulencia, con el tiempo fracasará en muchas áreas de su vida, incluso pudiendo quedar en la pobreza. Estos códigos son, como mencioné al principio, instalados para ver la reacción y controlar las masas. Sin embargo, los códigos de servilismo y fanatismo de las mayorías pueden en pocas ocasiones descodificar y los códigos contrarios nulificar. Hagamos un experimento, si gustan. Busca usted un sujeto muy creyente de su doctrina.
Háblele de ciencia y ponga en claro que el Dios bíblico era cruel, asesino, vengativo, contradictorio. Explíquele esto unos minutos y se dará cuenta de qué hablo. Usted perderá el tiempo. El experimento consiste en hacer esto con algunas personas y se dará cuenta que la mayoría se molestarán con usted y tratarán de convencerle a usted de que Cristo, Alá o cualquiera que sea su Dios es real y que Satanás o el contrincante X es el que está influyendo en usted para que no crea. Ahora, haga usted lo contrario, vaya con un ateo, los cuales tienen el nacimiento de este código, el contrario, el escéptico. Aunque éste haya nacido en un ambiente cristiano, musulmán o budista, lo más probable es que la persona saldrá de ese ambiente y dejará de creer sus creencias porque no tenía este código. Cada uno verá que uno o el otro están equivocados desde el punto de vista de esa persona. Algunos objetarán diciendo que él tiene muchas pruebas. Es como la persona que cree en el Yeti. Si encuentra un simio peludo a 100 metros y lo ve, para él esa es la suficiente prueba de que el Yeti existe. Los códigos, pues, son útiles para ciertas cosas, porque si todos fueran líderes, ¿a quién liderarían los líderes? Este código sirve, pues, para que las personas sean controlables y controladoras. Así unos serán los que disfruten lo mejor sin trabajar, y otros que trabajen de sol a sol sin disfrutar casi nada de lo que tiene la vida. Esto no es injusto. Los códigos tienen que ver con justicia, tienen que ver más que nada con evolución, ¿no?, que con el estado de justicia que nosotros conocemos. En el experimento anterior vimos que si usted le dice a una persona y le prueba que Dios no existe, esta persona dirá que sí y luchará con todos los argumentos para demostrar su creencia. Si usted le dice a esta persona que si entonces tenemos libre albedrío, entonces ¿por qué mueren niños y niñas y son violadas muchas de ellas? Si la niña tenía libre albedrío, ¿por qué alguien rompe su libre albedrío? Él refutará diciendo que sí tenía libre albedrío, pero que el asesino, el violador, lo rompió, que Dios no tiene que ver. ¿Por qué permite entonces esto su Creador?, le preguntará usted, y él dirá: los caminos de Dios son misteriosos. Con eso justificará su ignorancia. Estos códigos, pues, están en los genes, y desde ahí trazan de forma certera el destino de millones, los cuales desde el vientre ya están predestinados a ser los líderes, por si usted no lo sabía o nunca lo había analizado. En la biografía del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, que es odiado por miles y admirado por otros tantos, decía que desde la escuela primaria él sería el presidente de México. Obvio que muchos niños dicen eso, pero pocos tienen esa fe irrefutable que él tenía y que lo llevaría a convertirse en presidente de la República de México. Si vemos la vida del cantautor Juan Gabriel, veremos que desde los 13 años él decía que sería un cantante de éxito. Desde pequeño él soñaba, sabía y sentía que sería, porque traía el código. Y las personas que nacen con el código de voluntad, de triunfo, son personas que, aún contra todo, van a triunfar porque tienen el don, el talento y las capacidades para llegar al puesto al que están predestinados gracias a su genética y a sus códigos. Pero ¿podemos entonces cambiar nuestro destino y nuestras creencias de algún modo? Es tan difícil como decir que podemos cambiar el color de ojos. Pero aquí explicaré algo más. Este código es puesto a veces en una persona y duerme hasta que de pronto algo de externo lo despierta. Ese es el caso de algunos científicos geniales como Alberto Einstein, quien pasó sin pena ni gloria su niñez y de pronto despertó ese código, convirtiéndose en el más grande genio conocido en los tiempos modernos. El secreto está en el gen que lleva este código, que genera en las personas que lo tienen el gen de la voluntad. Los que tienen el gen de la voluntad desarrollan el cerebro en el área frontal de las personas más masa gris, convirtiendo a las personas en personas más analíticas, más inteligentes, más escépticas, pero también predispone a que sea una persona
que se mantiene aislada, que se mantiene investigando, que no es dada a las reuniones sociales. Pruebas históricas de esto nos mostrarían la biografía de Newton, Einstein, Tesla, Darwin, Galileo y muchos más, los cuales eran personas muy aisladas porque tenían este gen que, como dije, desarrolla la zona prefrontal del cerebro con más masa gris. Un buen ejemplo de esto es el personaje de televisión Dr. House, el cual reúne las características de las personas con un desarrollo de la zona prefrontal del cerebro que tienen este código. Ahí se refleja un personaje irónico, escéptico y ateo. Obvio que este es un personaje de televisión nada más, pero vale la pena verlo para entender más este video. Es verdad que la vida diaria y los ámbitos culturales, así como el estudio y otras cosas, incluso la meditación, pueden transformar zonas del cerebro, porque el cerebro es moldeable. Aunque este factor siempre tendrá cierto papel, también es cierto que la mayoría de las personas seguirá a pie juntillas su disposición genética o de código si no hacen un sobreesfuerzo. Ahora, con esta información es necesario que te pongas a analizar si tus creencias tienen que ver con la educación o es una tendencia genética a ser un fanático, ya sea religioso o de cualquier tipo, porque estas personas son fanáticas religiosas o de un equipo de fútbol o de algún personaje o artista. Si entiendes esto, puedes llegar a cambiar este código. Pero si te gusta ese código de ser borreguito o de ser un líder, sigue con él. Las personas que saben de este código, los que tienen el poder, los que controlan el mundo, utilizan muchas herramientas para dormir los códigos de voluntad que algunas personas hacen. Entre ellos usan drogas, pesticidas, vacunas y varios químicos en los alimentos para que las personas sigan dormidas con su código de éxito. En la vida las personas sufren y sin darse cuenta gran parte de su dolor se lleva el control que se tiene sobre él. Las especies todas han evolucionado y se han posesionado de sus reinos. Los de código de poder son los que siempre van a dominar. Esto lo vemos hasta en los más pequeños insectos e incluso en los virus. Las personas que tienen el gen de poder, de voluntad, generalmente son descubiertos cuando están en universidades como Harvard y Oxford, por mencionar dos, y de ahí sociedades secretas los toman para educarlos, para entrenarlos, para que se conviertan en los líderes que manejen el planeta Tierra. El código solamente se puede romper cuando la persona pasa por un proceso determinado, del cual hablaré ahorita más adelante. Con este proceso de fuerza hace que el ADN influya en el ADN, modificando el código o aumentando su potencial. En tiempos recientes, el genetista Dr. Dan Hammer descubrió este gen y le puso por nombre BMAT2, el cual es parte del código instalado por la fuerza que no he querido mencionar. A partir de este estudio se demuestra que algunos individuos nacen con este defecto, porque es un defecto ser borreguito, o con esta singularidad necesaria para desarrollar la vida. Pero sin embargo, este gen es el causante de que seamos creyentes o que no seamos creyentes, como en mi caso. Otro genetista famoso, que es el Dr. Richard Dawkins, investigó también esto de los genes. Él es biólogo y con conocimientos de genética, investigó sobre los genes y llegó a la conclusión de que existe un gen que es un gen egoísta. Ese gen es el que portan los líderes en todos los niveles. Es muy contrario, como dije ahorita, al gen BMA. ¿Cuál es? Es un gen de pasividad y de personas que son fanáticos y que van a creer, aunque ustedes pongan todas las pruebas de que su creencia es falsa. No sabemos, o no vamos a decirlo aquí, si estos genes, códigos, fueron instalados por los creadores, los dioses, o son fuerzas naturales, o ha sido la selección. No lo vamos a explicar aquí, lo dejaremos para análisis de ustedes mismos. Pero es un hecho que esto existe, aún en las hormigas y en las abejas. Por ejemplo, todos sabemos que hay una abeja reina y ovejas obreras. Sabemos que hay una hormiga reina
y hormigas obreras. Entonces esto está en todos los niveles de la naturaleza y tiene como función que la naturaleza o la vida siga desarrollándose. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una persona que es creyente tuviera un accidente y esta persona, el accidente fuera bastante fuerte y tuviera que ir a un hospital? Fuera tan grave su accidente que la persona a lo mejor estuvo muerta o a punto de morir, pero se salvó. Escuchen bien lo que ocurriría con esta persona. Estos serían tres posibles cambios o datos que él generaría en su mente al analizar que no murió en el accidente. El primero sería, reconfirmaría su expectativa y creencia. 2. Modificaría su creencia anterior al hecho. 3. Acomodaría de cierto modo ambas cosas. Esto significa lo siguiente. Si él creía en Jesús y en el accidente se salvó, él pensaría que el Señor Jesús lo salvó. Incluso, aunque sepa que fue una ambulancia, unos medicamentos y unos médicos que trabajaron duro para que él estuviera vivo, él dirá que Cristo mandó a fabricar el medicamento, que Cristo mandó la ambulancia y que Cristo lo llevó casi hasta el hospital y fue y le habló a los doctores, casi eso le diría. No vamos a decir que así tan fuerte como lo estoy comentando, pero casi eso le diría. Pero ¿qué ocurre con un ateo? Un ateo buscará la explicación lógica de por qué se salvó en una circunstancia tan grave. Pensará y sabrá que fue el medicamento, que fueron los médicos y que fue el rápido tratamiento que le dieron. La tercera opción es que el ateo se convierta en creyente, que empiece a pensar que sí existe Dios y que eso lo salvó. Esto lo hará porque su miedo, su dolor, la cercanía con la muerte puede cambiar su código. Repito, la cercanía con la muerte puede cambiar su código. La muerte es el mejor cambiador de códigos. Morir un poco es algo cercano a la muerte y puede modificar el código. Ahora con esto entenderán muchos procesos y comprenderán por qué muchos ateos se vuelven creyentes y muchos creyentes se vuelven ateos, porque una experiencia fuerte puede modificar el código. Hasta aquí estamos comprendiendo lo que pasa con esos códigos y no quería entrar a más detalles, pero ¿qué ocurre cuando una persona en un accidente determinado muere? Se hicieron todo lo posible los médicos y las condiciones no eran tan adversas. Ahí está la otra contraparte. ¿Qué fuerzas están manipulando los códigos que mencioné ahorita? Hay fuerzas que no vamos a explicar y que quizás no entendamos, pero que están modificando la vida siempre. Por eso la persona que en un accidente sobrevive muchas veces se vuelve músico sin nunca haber tocado un instrumento. Otras veces la persona aprende idiomas sin jamás haber vivido en otros países. Los científicos dirán que porque la persona de niño oía música y dirán que la persona se desarrolló en un ambiente multicultural y por eso aprendió idiomas. Obvio que ambas teorías son estúpidas y no son completamente realistas. Para cerrar con broche de oro, analicemos los casos en que una persona cae a cientos de metros y sale casi ileso del percance. Como mencioné antes, tenemos códigos. Estos códigos son movidos o vigilados por fuerzas que analizan e investigan como un experimento quiénes y cómo actuamos en todo tipo de circunstancias. No entraré en detalles de lo que son esas fuerzas. Me gusta ser escéptico y me gusta que usted analice. Aunque he visto cosas que pasan la comprensión humana, y eso lo he visto y comprobado al 100%, no quiero meterme en especulaciones místicas en este video. Quiero que ustedes piensen. ¿Es verdad que existe algo que nos vigila como especie? No vamos a decir un dios o un diablo. Posiblemente sea algo más que aún no entendemos. Simplemente sé que es un experimento lo de los códigos desde el nivel virus hasta el ser humano. Dejémoslo así, es un experimento que sostiene la vida y que sirve para que se vaya desarrollando la conciencia de los seres vivos. Entonces, esta es la primera función de los códigos, que se desarrolle la conciencia en los niveles correspondientes de la vida. La segunda función es, pues, hacernos más aptos para sobrevivir.
Pero dentro de esa aptitud tiene que haber algo más, y hay algo más que pronto iremos desarrollando en un video posterior. Los códigos pues se activan al nacer y en circunstancias determinadas explotan para nuestro beneficio, y en otras ocasiones permanecen dormidas un tiempo y por una situación determinada despiertan. Recuerden que estos códigos son reales y están en los genes y desarrollan áreas del cerebro. Por ejemplo, el código BMAT, este hace que se desarrolle más la zona del hipotálamo, lo que hace que la persona sea más sencilla, menos analítica y más fácil de ser sugestionado. Esto es científicamente comprobado. El entender esto, pues, puede ayudar a dejar de quejarse del destino y saber que atrás hay algo más que podemos transformar si entendemos. Estos códigos son, pues, los que hacen que una persona jamás deje de creer. Si tiene el código BMAT, es imposible prácticamente que deje de creer. Y personas que eran creyentes de un Dios X, pero no tenían ese código, con cualquier plática que tengamos con esa persona, cambie totalmente sus creencias y se vuelva diferente su creencia o ateo totalmente. Me despido por esta ocasión, seguiremos con videos y solo diré una frase de mi amiga Mariela. La luz de las estrellas que vemos no son las estrellas.